publicado en el Diario Oficial El Peruano. Y este documento normativo lo hemos denominado Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación a distancia y semipresencial frente al brote del COVID-2019. Como ustedes podrán comprender, en el contexto de un marco normativo que todavía se encuentra vigente, tenemos a la resolución viceministerial. Perfecto. Tenemos en este contexto todavía que se encuentran vigentes dos marcos normativos, que es la resolución viceministerial 097 y la 098, que es su modificatoria. Este documento normativo estará vigente hasta el momento en que se publique la norma, la nueva norma, y al día siguiente entra en su vigencia. Como ustedes podrán comprender, desde la denominación del título de la norma ya vienen los cambios sustanciales, ¿no? Mientras que la 097 nos hablaba de un documento normativo respecto al trabajo remoto, en esta oportunidad ya el nuevo documento normativo nos habla de disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación en el marco netamente para prevenir el brote del COVID-19. Pero también nos señala el nuevo documento normativo que trae muchas novedades y entre ellas podemos mencionar que trae la novedad de los criterios para organizar el trabajo de los profesores y auxiliares de educación. Nos brinda las pautas para la organización de la jornada de trabajo. Asimismo, nos establece disposiciones para dar cuenta del trabajo que realizan tanto los profesores como los auxiliares de educación en el mes. Y precisa las actividades del profesor como del auxiliar de educación, sabiendo que el auxiliar de educación hoy en día cuenta con un marco normativo como es la resolución viceministerial número 107 del año 2021-MINEDU, en donde se establecen las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación. Allí van a encontrar los auxiliares de educación, sus funciones generales y específicas dependiendo de los niveles en que desarrollar su labor. Asimismo, esta norma nos trae las facilidades laborales en este contexto netamente de emergencia sanitaria. Aquí vamos a desarrollar y ver rápidamente los decretos legislativos 1474, 1468 y 1499 que brindan facilidades laborales en el marco de la emergencia sanitaria tanto a los profesores como a los auxiliares de educación. Asimismo, establece procedimientos para el ejercicio de las facilidades laborales de los profesores y auxiliares de educación durante la emergencia sanitaria. No voy a avanzar un poco más sin antes señalar que este documento normativo también trae definiciones, terminologías y siglas. Una de las definiciones, considero importante, que todos ustedes deben de saber, es con respecto a la definición del profesor. Definimos allí al profesor que es un profesional de la educación con título de profesor o licenciado en educación que cumple funciones en los cargos de las áreas de desempeño laboral previstas en el artículo 12 de nuestra Ley de Reforma Magisterial. Y allí, obviamente, que nos encontramos con 4 áreas de desempeño laboral, que todos ustedes tienen que tenerlo mapeado porque señalan pues que en esta definición todos los profesores que cumplen funciones en todos los cargos de las áreas de desempeño laboral, las 4 áreas de gestión pedagógica, institucional, innovación, tienen que sujetarse y ceñirse y regularse a través de este documento normativo.
Con respecto a los criterios para organizar el trabajo. Esta norma trae muchas novedades, dentro de ellas estos criterios que son tan importantes para realizar el trabajo. Y el primer criterio es el criterio del equilibrio. Para asegurar la prestación del servicio educativo, proteger la vida y la salud y así evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Este criterio nos señala que debemos de maximizar los esfuerzos por encontrar puntos de equilibrio para ofrecer este servicio, ¿no? Siempre procurando por todos los medios de proteger la vida, la salud de toda la comunidad educativa. El criterio número 2, que es el criterio de la flexibilidad, se tiene que brindar la flexibilidad para organizar y brindar el servicio educativo según los tipos de prestación. Y cuando hablamos de tipo de prestación, inmediatamente tenemos que revisar, también leer nuestra resolución ministerial número 121 del año 2021 del MINER, que nos señala que para el año 2021 la institución educativa puede brindar hasta 3 tipos de servicio educativo. El primero, el servicio educativo a distancia, el que están realizando todos ustedes o la mayoría en este momento, que es brindar el servicio educativo donde el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y los docentes para el desarrollo y logro de sus competencias. También nos señala el servicio educativo semipresencial, en donde en este tipo de servicio la institución educativa o programa educativo organiza su funcionamiento del servicio educativo combinando las acciones a distancia y semipresencial. Y el tercer tipo de servicio es el servicio educativo presencial. En este tipo de servicio se brinda de forma gradual, de acuerdo a las condiciones del contexto que implica, ¿no? Estar definitivamente de manera presencial, diaria, y cumpliendo con un horario mínimo, máximo de trabajo que se ha acordado en la institución educativa según los horarios y los turnos. Tenemos el tercer criterio, que es el criterio de priorización. En este criterio se utiliza y se debe de utilizar la mayor cantidad del tiempo de la jornada laboral en las funciones más importantes que permitan el logro de los estudiantes. Así es, efectivamente, en este criterio se deben de desarrollar todas las competencias de los estudiantes y para que esto sea posible, se tiene que invocar tanto a las direcciones regionales o las que hagan a su vez como son las gerencias regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, las UGELES, y los directivos de las instituciones educativas. Y cuando hablamos de directivos, estamos englobando al director y al subdirector de la institución educativa. Ellos forman la plana de los directivos. Tienen que evitar realizar o disponer acciones innecesarias de requerir información que no será procesada o utilizada. Y frecuentemente esto afecta la función sustantiva del profesor y del auxiliar de educación. El cuarto criterio es el criterio de dirección y liderazgo por parte de los directivos de las instituciones educativas o programas educativos. Este criterio señala que además de las funciones que tiene el director, que es de liderar, planificar, organizar y también de hacer el seguimiento de todo lo planificado en la institución educativa para buscar y asegurar que todo se haya ejecutado de acuerdo a lo planificado. El director es quien también otorga las responsabilidades, distribuye el trabajo y las funciones que tiene que cumplir
el profesor y el auxiliar de educación. El quinto trabajo, el quinto criterio, estamos hablando del trabajo efectivo, de los directivos, de la institución educativa y profesores y auxiliares de educación. En este quinto criterio, ¿no? Se debe de buscar un cumplimiento efectivo del trabajo bajo cualquier modalidad. Es el director quien tiene que velar porque se cumpla efectivamente el trabajo de cada profesor, de cada auxiliar de educación y que ningún estudiante se quede sin enseñar o aprender todo lo planificado dentro del ejercicio del periodo escolar 2021. Le señalaba que la resolución ministerial 121 es la que nos establece los 3 tipos de prestación del servicio educativo. Y eso debe de quedar clarísimo, señalando que existe la educación a distancia, el tipo de prestación del servicio de educación semipresencial y el tipo de prestación de educación presencial. Asimismo, este documento normativo nos establece que para la determinación del servicio educativo se tienen que evaluar las condiciones del contexto epidemiológicas y territoriales, de bioseguridad en la institución educativa y las condiciones sociales. Esas condiciones sanitarias, ¿no? Deben de tener agua, desagüe, prever el lavado de manos, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social dentro del aula, para cuando se llegue a brindar el servicio semipresencial o el servicio presencial, siempre y cuando la comunidad educativa, a través del consenso que tiene que buscar el director de la institución educativa, lo conceda o lo otorgue. Es solo la comunidad educativa quien, después de que el director haya analizado que se cumplen con todas las condiciones, dándole la seguridad que ningún estudiante o profesor o actores de la comunidad pueda contagiarse o estar en peligro su salud, quien busca un consenso con la comunidad para decidir qué tipo de prestación de servicio se va a brindar. Pero este tipo de prestación de servicio también nos regula la resolución ministerial 121, que señala que existen 4 principios claros y precisos que se deben de cumplir para poder prestar un servicio educativo. Tiene que ser seguro, porque establece un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos para los tipos de servicio educativo que va a prestar la institución educativa. También nos señala que puede ser flexible, porque se adapta a los cambios en función a las características y necesidades y condiciones de nuestros estudiantes. A la vez nos dice que es gradual, porque el retorno a la presencialidad o semipresencialidad implica un tránsito progresivo y ordenado con la confianza que se debe de brindar y debe de tener la comunidad educativa. Y finalmente, el cuarto principio es el principio de que es voluntario. ¿Y por qué se dice que es voluntario? Porque son las familias las que deciden el tipo de servicio, de prestación de servicio que se va a brindar en la institución educativa. De no obtener este consenso por parte de la comunidad educativa, se continuará prestando el servicio a distancia. Consecuentemente, los profesores y auxiliares de educación seguirán brindando el trabajo o realizando el trabajo remoto. Otra novedad que trae este documento normativo establece 3 tipos de modalidad de trabajo, que es muy distinto a lo que señala nuestra resolución ministerial 121 respecto a los tipos de prestación de servicio educativo. Nos señala este documento normativo que tenemos 3 modalidades de trabajo. El trabajo remoto, que lo elabora desde su domicilio, lugar de aislamiento, tanto profesores y auxiliares de educación. El trabajo presencial, que se elabora de manera presencial en la CIE de acuerdo al horario de trabajo establecido. Y el trabajo en la modalidad semipresencial,
presencial, que aquí se elabora intercalando su jornada entre la modalidad remota con la asistencia presencial a la institución educativa. Hay dos tipos de situaciones. La interrumpo brevemente para comentarle que ya somos casi más de 1000 servidores que se han conectado, entre estos seguramente docentes, profesores de todo. Este documento normativo nos establece dos condiciones o situaciones para determinar la modalidad del trabajo. La primera situación es si la institución educativa apertura bajo alguno de los tipos de servicio educativo con presencialidad de los estudiantes. Para ello, el director de la institución educativa y en este caso, el director de la IE o programa educativo, corresponde netamente al director, y para los casos de las instituciones unidocentes corresponderá a la UGEL. En base de ello, deben de elaborar y formular y completar y consignar el plan de implementación de la prestación del servicio educativo. ¿Y dónde encontramos este plan de implementación? Lo encontramos en el anexo número 01 de la resolución ministerial número 121 del año 2021 del MINER. Allí, en este plan de implementación, todos tendrán que consignar qué horario van a trabajar, qué tipo de prestación de servicio van a brindar, cuál será su jornada laboral, el turno correspondiente. Así también tendrán que consignar quiénes y cuántos están en el grupo de riesgo, para que ellos prioritariamente sigan realizando su trabajo remoto, o sea, prestando un servicio a distancia. Y la segunda situación, que también se puede presentar, y es exclusivo para el caso de las instituciones educativas o programas educativos de zona rural 1 y 2, y BRAE, en los valles de los ríos Apurímac, Eni y Mantaro. En esta situación, la UGEL o DRE, de manera excepcional y temporal y por situaciones debidamente fundamentadas, declarará que no es posible la prestación de algún tipo de servicio educativo bajo ninguna modalidad y deberá de garantizar en el menor plazo posible la prestación de algún tipo de servicio. Como ustedes comprenderán entonces, la responsabilidad aquí es una responsabilidad muy importante que es compartida entre el director de la institución educativa con la UGEL. Tienen que ver, analizar, comprobar y sustentar, ¿no? Si se va a suspender algún tipo de servicio por las condiciones que no es posible la prestación de algún tipo de servicio. Y para ello tendrá que emitir un acto resolutivo, ¿no es cierto?, en donde señale que se suspende el servicio educativo y consecuentemente tendrá que otorgar licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, tanto para los profesores como para los auxiliares de educación. Valga la precisión que en el acto resolutivo se tiene que indicar la fecha de inicio y la fecha de fin de dicha condición. El documento normativo a aprobarse también nos establece de manera clara y precisa las actividades de los profesores, como son determinar las experiencias de aprendizaje, interactuar con los estudiantes y los familiares, utilizar la plataforma de Aprendo en Casa, brindar tutoría y orientación educativa, brindar orientación y hacer retroalimentación en los casos que corresponda, y desarrollar también la evaluación desde un enfoque formativo y buscar siempre la participación en espacios de trabajo y aprendizaje que sea pero colaborativo. Y con respecto a las actividades de los auxiliares de educación, también están definidas en esta norma, entre otras, porque tiene su marco normativo también los auxiliares de educación, que es la resolución viceministerial 107-2021, que regula precisamente las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación. Entre estas actividades se cita en este documento normativo
que debe de apoyar y participar activamente en las actividades que realizan los profesores en cumplimiento de su planificación de experiencias y aprendizaje. También debe de apoyar a los profesores en el monitoreo de la interacción con los estudiantes y ante la ausencia de la interacción de 2 o más días, en coordinación con el docente, debe de ponerse en contacto con la familia a fin de indagar la causa de la inasistencia del alumno y tomar las medidas pertinentes para lograr su continuidad educativa. Debe de participar en la implementación del anexo 3 y 4 del documento normativo que está aprobado por la resolución 121 en caso de darse algún tipo de presencialidad y otras que están debidamente tipificadas en nuestra resolución ministerial 121 y la resolución viceministerial 107 del año 2021. Concerniente a la jornada laboral, este documento normativo precisa que de manera excepcional, por la naturaleza del servicio, el horario laboral es flexible y por razones debidamente justificadas, que así lo ameriten. La jornada laboral semanal podrá ir más allá del día viernes, siempre y cuando no exceda el número total de horas de su jornada de trabajo o las que se establece en la resolución que aprueba el contrato de los profesores contratados. Como ustedes comprenderán, mis estimados profesores, hay contratos que definitivamente para que se cumpla el plan de estudios, ¿no? Se contratan a veces por horas de 10, 15 o 20 para completar el plan de estudios, sobre todo cuando se elabora el cuadro de horas. Con respecto a la organización del trabajo y las coordinaciones de carácter laboral entre el director o el profesor y el auxiliar de educación, se efectúan durante la jornada de trabajo acordada en la institución educativa o programa educativo y que figure en el plan de implementación para la prestación del servicio educativo. Dicho plan que acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Es allí donde se consignan horarios, jornada laboral, el nivel, su ciclo. Allí tiene que estar consignado para que posteriormente a ello se respeten todos esos acuerdos y todo lo que se haya implementado en este plan. Luego del cual se debe de respetar la desconexión digital. Efectivamente, tenemos el decreto de urgencia número 127 del año 2020, que modifica el decreto de urgencia DU 026 del año 2020. En su artículo tercero señala que es un derecho que se tiene a la desconexión digital, la misma que debe ser respetada por todos los empleadores. ¿Y quiénes son los empleadores de los profesores? Son las direcciones regionales o son las UGELs. Entonces, el director de la institución educativa o programa educativo es el responsable de asegurar que todos los profesores y auxiliares de educación, bajo su dependencia, cumplan de manera efectiva su jornada laboral según la modalidad establecida de trabajo. El director o programa educativo es quien responde administrativamente ante la UGEL, la DRE u órgano de control junto al profesor o auxiliar de educación que se identifique en las acciones de supervisión, que hayan incumplido con las actividades y metas a lograr en su jornada laboral de ser el caso. Otra de las grandes novedades que trae este documento normativo es cómo se va a sustentar el trabajo remoto o semipresencial. Para ello, el director de la institución educativa tiene que dar cuenta, ¿no?, a tanto a los profesores como al auxiliar de educación que existen dos alternativas. La primera es que pueda presentar un informe de realización de sus actividades según los formatos de los anexos 1 y 2 que viene adjunto en este documento normativo.
que vienen a ser modelos de informe muy simplificados para que puedan ser utilizados tanto por los profesores como por los auxiliares de educación. Y también la otra alternativa que nos brinda es la presentación de un producto. Este producto que se ha desarrollado durante el cumplimiento de sus labores. De ser el producto, tiene que generarse como consecuencia de sus actividades diarias que realiza. Tanto el profesor como el auxiliar de educación, para elegir por la opción del informe o del producto, tendrá que ser previo a una reunión que convoque el director, tendrá que haber una elección democrática y lo que se decida y lo que se elija tendrá que ser plasmado en un acta, ese acuerdo. De la misma manera, tendrán que acordar qué fecha deciden presentar o el informe o el producto. Si eligen el informe, por mayoría, todos los profesores se alinean para presentar dicho informe. Si eligen presentar un informe, por mayoría, toda la plana docente jerárquica que constituye la institución educativa presentan el producto. Tenemos aquí ejemplos de lo que podría ser un producto. Un producto puede ser la planificación de las experiencias de aprendizaje. También podría ser recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. También podría ser un producto el documento de orientaciones y materiales para los gestores o aliados en la comunidad en caso de no conectividad. Puede ser también el registro de seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. A la vez también puede ser el portafolio de evaluación del estudiante, no siendo fundamental el formato y el tipo de presentación, sino que refleje el progreso del estudiante. Y también podría ser el registro de evaluación en el CIAGIE en las fechas fijadas en la norma, entre otros. Entramos a lo que nos tipifica este documento normativo a puertas de aprobarse y publicarse en el Diario Oficial Peruano respecto al pago de remuneración y propinas. Doctora Vilma, nuevamente. Por avisar. Con respecto al pago de remuneraciones, es preciso señalar que tanto la modificación del lugar y la modalidad de trabajo no modifica ni altera el pago de la remuneración íntegra mensual para los casos de los profesores nombrados y el pago de la remuneración mensual para los profesores contratados, auxiliares de educación nombrados y contratados, así como las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales que el servicio le estén brindando el servicio y que les corresponda. Para el pago de remuneraciones se debe tener en cuenta la prohibición y excepcionalidad para la doble percepción de ingreso. Efectivamente, el Ministerio de Educación, a través de nuestra dirección del ITEN, ha expedido el oficio múltiple número 010 del año 2021, en donde se dan las precisiones para que todas las UGELs puedan revisar, analizar y sobre todo los comités de contrato docente tengan mucho cuidado con respecto a precisamente esta condición de brindar un nuevo contrato a los profesores, tanto nombrados, tanto contratados, y de repente a los auxiliares de educación también, siempre y cuando tengan un título pedagógico, reúnan un perfil para desempeñar adicional a sus funciones otra actividad como es la enseñanza, pero en la docencia. ¿Ya? Entonces, la única excepción que nos brinda tanto el artículo 40 de nuestra Constitución es que esta excepcionalidad se da siempre y cuando no medie un distanciamiento para brindar el servicio educativo, ni de distancia, ¿no? Ni de la jornada laboral.
Por ello es que las disposiciones referidas a la percepción de los aguinaldos y bonificaciones también se establecen requisitos de dicha percepción a través de decretos supremos, ¿no? No es que yo trabajo en dos lugares, en la mañana, en el turno de mañana o en el turno de la noche, y yo voy a percibir doble aguinaldo o doble bonificación. Eso no corresponde. Para ello, los decretos supremos dan las precisiones claras y precisas que solamente se perciben en un solo lugar. El director de la institución educativa o programa educativo utiliza los informes o productos de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, en que hayan llegado o arribado, como insumos para llenar los formatos 3 y 4 que establece la resolución de Secretaría General número 326 del año 2017. Y estos formatos tienen que ser remitidos de manera formal por parte del director a la UGEL para que den cuenta del trabajo que han realizado los profesores y auxiliares de educación y lo deben de realizar dentro de los 3 primeros días hábiles en el del mes inmediato próximo para que pueda sustentar el pago, ¿no? Y el trabajo realizado de los profesores. Este procedimiento va a continuar en tanto se mantenga la prestación del servicio educativo a distancia y semipresencial. Considerando aquí y haciéndolo recalcar que existe la ley 28411, que señala bien claro que todo trabajo, toda prestación de un servicio es efectivamente remunerada. La UGEL debe de implementar medios virtuales necesarios que faciliten al director de la institución educativa o programa educativo la presentación formal de los anexos 3 y 4. Para ello tendrá que habilitar una cuenta en correo, por ejemplo, mesa de partes, UGEL tal, en donde el director pueda presentar los anexos 3 y 4 y de esa manera también evitar cualquier tipo de contagio o que se propague el coronavirus. Y puede ser de repente, si él se desplaza a la UGEL, tal vez hasta pueda contagiarse en el camino. Hay que evitar, y para evitar ello es que todas las UGELs deben implementar su mesa de partes. Para los casos en que el profesor o auxiliar de educación no cumpla con presentar o el informe o el producto acordado, previo acompañamiento por parte del director de la institución educativa o programa educativo y del especialista en educación asignado para las instituciones educativas unidocentes por los días o el mes completo que no realice o no haya realizado el trabajo remoto, consignarán en el anexo número 4 de la RCG 326, formato número 02, en la columna observaciones, no desarrolló el trabajo remoto. Situación que generará el no pago de la remuneración en el mes inmediato siguiente. Y usted dirá, ¿por qué todavía hasta el otro mes? Porque las planillas, tanto para Lima Metropolitana, se cierran los días 8 o 9 o 10 de cada mes, y para lo que son de gobiernos regionales, los pliegos de los gobiernos regionales, las planillas se están cerrando un 16 o 17 de cada mes, para que todos los profesores al final puedan percibir su remuneración aproximadamente los 21, 22 o 23 de cada mes. Entonces, salvo que por causas, señala bien claro la norma, excepcionales debidamente justificadas por el profesor o el auxiliar de educación ante la institución educativa o programa educativo, y para las instituciones unidocentes ante la UGEL. El hecho de que tenga una justificación debidamente presentada y oportunamente presentada ante el director no lo exime de no presentar el informe o el producto según lo que hayan acordado. De no darse la presencia física en la IA o programa educativo, para los casos netamente en los días de labor presencial que se haya acordado, se informará
como inasistencia al respectivo descuento, salvo también tipifica la norma las excepciones debidamente justificadas y las solicitudes para el trabajo remoto que haya presentado el profesor o el auxiliar de educación y que hayan sido aceptadas. De aplicarse descuentos por no haber efectuado trabajo remoto al no presentar el informe o producto acordado, y para los casos del trabajo semipresencial, la omisión del marcado de registro de asistencia en los días de labor presencial por parte de los profesores y auxiliares de educación, estas deben estar consignadas por el director de la institución educativa o programas educativos o el especialista en educación asignado para los casos de las instituciones educativas unidocentes en los informes que presente ante la UGEL. El jefe de la oficina de personal o el que haga sus veces en la DRE y UGEL, según corresponda, tiene que cumplir con las funciones y responsabilidades que están aprobadas en la norma para el registro de control de asistencia y su aplicación en la planilla única de pago de los profesores y auxiliares de educación en el marco de la ley de reforma magisterial y su reglamento. Tipifica claramente este documento normativo que incurren en responsabilidad administrativa el director de la institución educativa o el que haga las veces de director en los programas educativos o el especialista de educación asignado para los casos de las instituciones educativas unidocentes que validen la prestación efectiva del trabajo en el registro de cumplimiento de la jornada laboral sin que se haya presentado el informe o producto y no se haya registrado la asistencia por la labor presencial, de ser el caso. Correspondientemente, para el caso de las promotoras educativas comunitarias de los PRONOI, ellas perciben una propina, cuyo monto y oportunidad de pago se encuentra aprobado mediante decreto supremo. Para ellas tienen que también hacer su elección, su acuerdo, plasmarlo en un acta con la profesora coordinadora del PRONOI, en donde tendrán que acordar si van a presentar un informe o van a presentar un producto, para que al final la profesora coordinadora del PRONOI corra traslado y lo presente ante la UGEL. Finalmente, señalamos que los anexos vienen ya en este documento normativo, tanto el anexo número 01, que es un modelo de informe mensual de las actividades realizadas por los profesores, y el anexo número 2 será el que van a utilizar los auxiliares de educación para presentar su informe mensual respecto a las actividades realizadas, siempre y cuando hayan optado por elegir la presentación de informes. Muchas gracias, Eduardo. Yo quedo atenta a las preguntas que me pudieran haber formulado.